Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida en la ciudad de Ayacucho. Y vamos a continuar con nuestros videos donde estamos hablando en esta ocasión acerca del coronavirus o de la situación actual por la cual nosotros estamos pasando y creo que gran parte del mundo también. Bueno, nos habíamos quedado en 1 Corintios capítulo 11. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Habíamos explicado que inclusive hay una carrera también que afecta al ser humano, una carrera del pecado. El cristiano que vive en pecado, que está continuamente practicando el pecado, va a ser alcanzado igual que el pecador. Porque Pablo mismo decía que algunos creyentes eran carnales. Y eso quiere decir que algunos creyentes no se diferencian con los que están en el mundo. Y como no se diferencian con los que están en el mundo, también van a participar de las mismas cosas las cuales participan los del mundo. Y esto incluye también enfermedades, muertes, cosas malignas que vienen a su vida, ¿ok? Entonces eso es lo que está ocurriendo. Por eso la palabra dice: el que come sin discernir el cuerpo, el que bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces vemos que esta ley que habíamos hablado en el anterior video, en el cual el pecado empieza una carrera en contra del ser humano, es algo que afecta a la humanidad. Hay una diferencia entre caer el pecado y otra en practicar el pecado, ¿ok? El creyente, obviamente, de vez en cuando, por asuntos de la vida, no es lo ideal, obviamente, comete pecado, cae, resbala, pero inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Tiene que levantarse y continuar para adelante, no para atrás. Pero los practicadores del pecado y que se dicen llamar creyentes, ¿qué es lo que hacen? Cometen el pecado una y otra vez sin arrepentirse y sin estar involucrados en el cambio. Ellos no quieren arrepentirse, y es por eso que el que practica el pecado y se hace llamar creyente utiliza las escrituras tergiversando su sentido para seguir viviendo en su vida pecaminosa. Eso es lo que ocurre con el que se dice creyente y está pecando, y cuando hace eso se vuelve un carnal completamente, y al volverse un carnal también el pecado empieza a perseguirlo a él. Es por eso que vemos muchos creyentes que están cayendo en este tipo de problemas, como enfermedades, como pobreza y como otra serie de cosas. Muchas veces, al igual que algunas personas no se dan cuenta qué es lo que está pasando, pero eso no implica, como también habíamos mencionado, que tú te escapes de la consecuencia de aquel error, así tú no sepas que era un error. Por eso es importante que tú estés continuamente lleno del conocimiento de Cristo Jesús en la palabra de Dios, revelado por el Espíritu Santo, para que tú conozcas y te muevas fehacientemente, eficientemente en toda área de tu vida. La palabra de Dios siempre ha recalcado que por falta de conocimiento perece el pueblo. Y es porque esto es importante, porque si tú no conoces, vas a estar tropezando continuamente.
La palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 5 dice que nosotros tenemos un adversario, el diablo. Y esto no se lo está diciendo al no creyente, se lo dice al creyente. Vuestro adversario, el diablo. Vuestro, o sea, al creyente, vuestro adversario es un enemigo consumado del creyente. Ya habíamos hablado por qué razón, ¿no es cierto? Ya no lo voy a repetir. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso quiere decir que él no devora a cualquiera. Él no muerde a cualquiera. Él no atrapa en sus garras a cualquier creyente. Él ataca a cierto tipo de creyentes. El creyente carnal es su presa favorita. El creyente que está viviendo en temor. ¿Por qué el creyente que está viviendo en temor también se está comportando como un carnal? Por algo que habíamos repetido. El hombre que no está en Cristo Jesús siempre camina en temor, en todo sentido. Le teme a la muerte, le teme a las enfermedades, le teme al qué dirán, le teme a su futuro, le teme a todas las cosas. ¿Por qué? Porque no tiene un respaldo, ¿se recuerdan? Yo estoy hablando fuertemente esto del respaldo porque más adelante voy a hablar acerca del juez de toda la tierra. Y es el juez de toda la tierra porque tiene todas las credenciales. Aleluya, gloria a Dios, porque sus juicios son justos. Hay una credencial. Como les había mencionado y voy a recordarles esto, nosotros no es que no temamos por no temer, simplemente porque se nos ocurrió no temer, sino porque hay alguien que pelea por nosotros y ya nos dio la victoria. ¿Saben por qué nosotros no tememos al futuro? ¿Por qué cree usted? Porque gracias a Dios que Él nos regaló un futuro de pensamientos buenos y agradables. Yo no tengo pensamientos de mal, sino de bien, dice la palabra de Dios. Por eso es que nosotros estamos seguros. ¿Por qué el creyente no teme a la muerte? ¿Saben por qué no teme a la muerte? ¿Por qué no teme a las enfermedades? Por ejemplo, el creyente no debería temer a las enfermedades. Porque la palabra del Señor dice que la ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ahí te está diciendo que la ley de vida en Cristo Jesús, la cual está en ti como creyente, mata a toda enfermedad apenas te toca. Nosotros somos como una vacuna andante por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es como funciona. O sea, hay una razón del por qué no debes de temer. Por eso les decía que cuando tú no temes, cuando tú estás temiendo, te estás haciendo blasfemo y estás yéndote en contra de Dios. No es simple esta situación. ¿Ok? Así que el creyente también cae en eso. Y no es como algunos por ahí están que hablan y dicen, no, que aceptan esto del poder de Cristo Jesús, del creyente, pero no se dan cuenta que cuando uno camina en carnalidad, en desconocimiento, en temor, cae también en las garras de Satanás. ¿Ya? No es así de simple. La palabra del Señor también dice en Gálatas que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembrare el hombre, eso también cosechará. ¿Ok? Porque hay algunos burladores que han aparecido en la iglesia también que saben y conocen que Cristo Jesús los ha librado de toda enfermedad, de toda pobreza, de toda maldición que aquejaba a la humanidad. Y en este sentido, ellos los han tomado para usarlo como libertinaje. Y no son cuidadosos en esta área y hacen lo que quieran. Por eso es que Pablo habla fuertemente en Romanos, el capítulo 6, acerca de la gracia. Y me estoy dando el tiempecito de aclarar de esto de la gracia. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos, ya hace un tiempo yo lo había escuchado, creo que en 1996 todavía, acerca de este movimiento que agarraba la gracia para en sí mostrar una vida libertina
y para que uno no tenga cuidado con la salvación que uno tiene. No porque la vayamos a perder, sino que lo usan como un simple estropajo y no tienen cuidado de las cosas que salen de su boca. Por eso hablamos anteriormente acerca del ponerse en posición de maestro. Una vez una persona me dijo, estaba hablando con aquella persona y le dije, oye, no tienes, ¿sabes qué? Estás hablando mal, estás enseñando mal. Y esta persona me dijo, bueno, tal vez sí, tal vez no, pero bueno, igual me voy al cielo. Si estoy enseñando bien, estoy enseñando mal, igual me voy al cielo. Esa es una posición terrible. Esa es una posición realmente muy peligrosa. Eso es cierto, se va a ir al cielo, y sí, lo digo que sí. Pero ahí entran pues los que la palabra del Señor dice, ¿no? En aquel día vendrán muchos en mi nombre y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, predicamos y hicimos todas estas cosas. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. No solamente por que estuvieron haciendo maldad, sino que maldad también es enseñar lo incorrecto, sin tener cuidado de lo que uno está hablando. Eso es lo que ocurre, ¿no? Si bien es cierto, no le dice fuera al infierno, pero le dice apártense de mí, hacedores de maldad. Es una molestia de Dios. Y por si acaso no existe creyente que se vaya al infierno. Eso no existe. ¿Por qué razón no existe eso de un cristiano que se vaya al infierno? Porque el Espíritu Santo ha prometido que una vez entre en tu vida, Él nunca más se apartará de ti. No es como algunos también enseñan, ¿no? Que uno falla, peca, el Espíritu Santo se va, hay que orar por perdón, el Espíritu Santo vuelve, como pecas otras, el Espíritu Santo se va, parece un juego. Recuérdense del hijo pródigo, ¿ok? El hijo pródigo nunca dejó su vínculo de hijo y el padre lo reconoce. Si bien es cierto, estaba ahí en otro lugar, pero si se hubiese enterado el padre que hubiese muerto, él hubiese ido a recoger el cuerpo porque seguía siendo su hijo. Usted no puede deshacerse de su hijo así nomás, porque la justicia lo obligará. Si no, pregúntenle a esos padres irresponsables que quieren deshacerse de sus hijos y no pasar la mantención. Amén, amén. Viene la ley y a la fuerza les hacen pagar la mantención, ¿o no? Es igual, eso es lo que ocurre con la relación entre Dios y nosotros. Pero esto no es para libertinaje, y Romanos capítulo 6, lean, Romanos capítulo 6 lo enfatiza, pero sin también anular el hecho de que hay un vínculo irrompible entre Dios y el creyente. Amén, 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 claro que sí. Debemos de tener en cuenta eso. Así que acabamos de ver esta parte acerca de la protección sobrenatural que hay sobre la humanidad, la protección de Dios que ha puesto sobre la humanidad. Hay un sello que impide que Satanás actúe inmediatamente. ¿Por qué razón? Imagínense, Satanás le convendría en este mismo instante matar a todo no creyente, porque esa es su obra, él los quiere matar. Y de esta manera se aseguraría de que menos personas se vayan de su lado y acepten a Cristo Jesús. Claro, porque cada minuto de la vida del incrédulo, de aquel que no ha recibido a Cristo Jesús, es un peligro para Satanás, porque puede venir alguien a predicarle y recibir a Cristo Jesús o no. ¿Pero por qué no los mata? Por esta protección divina. Dios es misericordioso, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Él no quiere condenar a nadie. La palabra de Dios también menciona y dice, no es que Dios se ha olvidado de su promesa, como algunos piensan, ¿no? Sino que Dios retrasa su promesa porque Él quiere que todos los hombres vengan a salvación. No es que todos los hombres van a venir a salvación, pero sí es su deseo, ¿ok? Es de que los hombres vengan a salvación. Él retiene su promesa, la cual es acerca de su venida. ¿Para qué? Para que más personas se salven y vengan a los pies de Cristo Jesús. Y esto se nota claramente en el Apocalipsis.
algunos creyentes tienen un terror. Para ellos es vamos a leer Apocalipsis, historias de terror. Dicen, no, mis amigos, es la historia de salvación más grande. Apocalipsis, uno ve la victoria de Cristo Jesús en todo sentido. Y a cada paso que da el anticristo es un paso frustrado, porque sus planes son planes frustrados. Cada vez que hace un plan, él cae mal. Él queda mal, avergonzado, porque los creyentes que aparecen en esa época por la predicación de los 144,000 judíos de sangre, ¿ok? Judíos de sangre, son una gran cantidad. Ni con amenazándolos de muerte retroceden, ellos siguen recibiendo a Cristo Jesús. Son planes frustrados para el anticristo. Hay una protección de Cristo Jesús, y Cristo Jesús inmediatamente no entra en juicio final en este lapso de tiempo que se le conoce como la tribulación, justamente porque interviene otra vez la protección divina sobre la humanidad, de tal manera que se salven todos los que se puedan salvar. ¿Saben por qué? Porque el Señor viene en ese momento, entramos de frente al milenio, y ¿cuánta gente se va a ir a Cristo, se va a ir al infierno? Gente que tal vez sí se pudo haber salvado y entregado su vida a Cristo Jesús. Jesús es misericordioso. Y acá voy a mencionar algo, me voy a adelantar. En Apocalipsis hay un punto en el cual muchos hombres que han muerto a causa del Evangelio y están en la presencia del Señor, están clamando justicia. Y le dicen a Jesús, ¿hasta cuándo, oh Señor, justo y verdadero, no vengarás nuestra sangre de los moradores de la tierra? Y Jesús le responde y les dice, espérense un poco más de tiempo hasta que el número de sus consiervos sea completado. Y esto lo dice el Señor porque está mostrando varias cosas. Y una de ellas es lo que hemos hablado, la protección de Dios sobre la humanidad. Yo no comprendía este versículo porque yo decía, Señor, véngalos ya. Uno cuando lee, debería vengarlos ya, porque vas a esperar que mueran más. Y es porque hay una protección de Él mismo por esa humanidad que lo sigue rechazando y que impide que su vida sea tomada por Satanás. Satanás es malo, muy malo, pero muy malo. Hay mucha gente que piensa que haciendo pacto con él se van a hacer famosos y cosas como estas tonterías, pero no. Si haces pacto con él, lo único que va a hacer es matarte más rápido, lo más rápido posible. Te traerá más droga para que te mueras o te intoxiques con alcohol y tal vez te mueras con tu propio vómito, ¿no? Mucha gente se muere así. ¿Ok? Entonces, esto es la protección divina de Dios sobre la humanidad. Dios es un Dios bueno que quiere que el hombre venga al arrepentimiento. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado y no va a llamarlo de otra manera. Dios ama al pecador. Él entiende la situación por la cual tú has pasado. Él entiende por qué estás en este momento así, por qué tú tienes estos pensamientos. Él entiende todo de ti, Él ha estado viendo cada parte de tu vida. Pero Él no puede actuar en tu vida si tú no le entregas tu vida a Cristo Jesús. Si no lo haces a Él, el Señor de tu vida. ¿Saben por qué? Porque Él es un Dios respetuoso. Él no es como un asaltante. Él no entra y golpea la puerta y se entra por la ventana y a la fuerza te obliga las cosas. No, Él lo hace de una manera muy caballerosa. ¿Saben qué? La palabra dice que el salteador, dice, nunca entra por la puerta, entra por encima del redil, se salta el redil y se mete ahí al lugar. Pero el buen pastor, el verdadero pastor, dice, entra por la puerta. Jesús entra por la puerta, Dios entra por la puerta. Él va a apelar a tu decisión y no te va a obligar, va a apelar a tu decisión a que lo aceptes a Él. Si tú deseas aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, yo te pido que repitas esta oración después de mí. Acompáñame, cierra tus ojos, vamos a empezar. Padre, reconozco que soy pecador, por eso ahora yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Jesús, yo te acepto como mi amo, me rindo voluntariamente a ti.
yo acepto y reconozco que tú eres Dios, que te encarnaste en la tierra y viviste como hombre sin pecado. Te fuiste a la cruz del Calvario llevando todas mis maldades, toda enfermedad, todo pecado, toda pobreza. Moriste ahí, pero al tercer día resucitaste para darme vida nueva. Yo acepto que estás vivo, oh Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, yo te pido que te acerques a la persona que te ha dirigido este video para que te dé algunas pautas para el inicio de tu vida cristiana. Amén. Amén. Visítanos a la página verdadevida.org. Que Dios te bendiga. Dios no emite juicio ni hace pagar al justo por el pecador,